Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Puedas levantar en ese tiempo tus manos hacia Él, con rostro inclinado, elevando tus plegarias, tus peticiones delante del Altísimo, y que tu oración sea escuchada y respondida por el Todopoderoso. Estamos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7. Vamos a leer a partir del versículo 18. La palabra de Dios dice así: ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? Quédese incircunciso. ¿Fue llamado alguno siendo, ¿fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Sí, mis amados, esta es una palabra donde Pablo trata de explicarnos, como lo decía anteriormente, algunos temas esenciales de la fe cristiana y algunas dudas fundamentales que se habían generado dentro de la iglesia, eh, no solamente la de Corinto, sino dentro de toda la iglesia primitiva. La iglesia primitiva tenía, digámoslo así, un sincretismo cultural, la cultura judía convertida a la fe cristiana y los gentiles convertidos a Cristo, donde los unos pujaban, es decir, los judíos se esforzaban para obligar a los no judíos cristianos a comportarse, a actuar y adoptar leyes y prácticas eh, propias del judaísmo. Entonces surgió el tema del matrimonio. Pero dentro del tema del matrimonio, Pablo, dirimiendo esto, aprovecha también para hacer claridad en torno al problema que también tenían allá, el tema de la circuncisión. Y cuando yo leía esta palabra, me hizo acordar que muchas veces, por tratar de encajar en el sistema, por tratar de ser aceptado, rechazamos todo sin ninguna valoración, sin ningún análisis coherente y correcto de lo que es lo que realmente se debe hacer. Me pasó cuando con mi esposo llegamos a los pies de Cristo. Óigalo bien, yo estaba dispuesto a hacer todo lo contrario a lo que venía haciendo y lo propio que se estaba realizando en la congregación. Es decir, quería hacer todo lo que en la congregación se acostumbraba a hacer, sin ver, sin valorar si esto era correcto o no. Yo quería encajar, quería ser parte. Bueno, mi pastor, que en paz descanse, y de quien hablo mucho, y a quien amaba muchísimo y lo respetaba, enseñaba que la mujer que usaba pantalón estaba en maldición. Y dentro de este encajar, dentro de este querer ser parte integral de toda la estructura y de lo que se hacía y de lo que se asumía dentro de la congregación,
Yo hasta me molestaba con mi esposa porque mi esposa usaba sus pantalones. Óigalo bien. No quería analizar si esto era incorrecto o no era correcto. Lo que quería era que encajáramos de manera individual y como pareja dentro de la iglesia. Y yo no sé si usted le entendió o leyó junto conmigo el texto donde Pablo dice la circuncisión nada es. Y la incircuncisión tampoco nada es. ¿Por qué? Óigalo bien. La circuncisión era la manera como se adoptaba la fe en el Dios de Abraham. Todo aquel que adoptaba la fe en el Dios de Abraham tenía que ser circunciso, circuncidarse, cortar el prepucio de su miembro viril. Óigalo bien, así de sencillo. Y ahora hay unos gentiles que no han adoptado la fe en el Dios de Abraham, pero han adoptado la fe en Cristo Jesús y los judíos los quieren obligar a que se circunciden. Pablo dice, no es necesario circuncidarse. La obra de Jesús invalidó la circuncisión. Ahora no es mediante la fe en Abraham que nos vamos a acercar a Dios. Ahora es mediante la obra sacrificial de Cristo Jesús. En el entendido de que Abraham quiso presentar el sacrificio a través de su hijo Isaac. Mas este sacrificio, al ser imperfecto, fue rechazado por el mismo Dios. Entonces el verdadero sacrificio lo ofreció el mismo Dios, dando a su propio hijo. ¿Qué es lo más importante? ¿Lo exterior? ¿Lo físico? ¿Cumplir con los rituales? ¿Qué es lo más importante? ¿Vestir mangas largas? ¿Colocarme una corbata? ¿Cargar una Biblia debajo del brazo? ¿Encender una vela y pretender que soy piadoso? ¿O viene a ser más importante que todo esto? Obedecer a la palabra de Dios. Caminar con Jesús y vivir en integridad. Por eso les conté el testimonio, muchos tratando de encajar en las estructuras eclesiásticas, queriendo ver nuestra vida de manera diferente y transformada, sin valorar muchas cosas y sin entender. Adoptamos comportamientos y aceptamos reglas sin sentido y sin razón. Óigalo bien, cuando más que los rituales, más que las ceremonias, más que los que esto se hace así y no se hace así, aquí se debe actuar de esta manera o de otra, más que todo eso, es caminar en intimidad y en integridad con Dios y delante del Dios Todopoderoso. Sí, de nada sirven los rituales, está diciendo Pablo a través de esta palabra. De nada sirven las ceremonias. De nada te sirve ser muy piadoso a la vista de los demás. Pero tampoco te sirve ser lo opuesto a la vista de los demás si realmente no tienes a Cristo en tu corazón. Óigalo bien.
Si realmente no tienes a Cristo en tu corazón, de nada sirve esto. Por eso dice, nada es la circuncisión y nada es la incircuncisión sin Cristo. De nada sirve vestir un vestido largo con mangas largas, corbata. De nada sirve prender velas, hacer lo que haces, si realmente Cristo no está en tu corazón. De nada te sirve persignarte. Aún más cuando vas a cometer un delito. De nada te sirve persignarte o hacer cualquier cantidad de cosas de carácter religioso si realmente no amas al Señor, si no le temes, si no le honras. La palabra temor es honra, respeto, honor. Óigalo bien, Pablo es contundente con esta palabra. Sí, para Pablo, nada en absoluto tiene sentido si no se tiene a Cristo en el corazón. Por eso él lo dice así: la circuncisión, eso no vale nada. No es nada. No es que en sí misma ella no tenga un valor propio. Pero lo que está diciendo Pablo, ¿de qué me sirve ser circuncidado? Se lo voy a decir de otra manera. El sumo sacerdote Anás, el sumo sacerdote Caifás, el sumo sacerdote Ananías, eran circuncidados, eran los sumos sacerdotes. Pero Anás y Caifás mataron al Señor Jesucristo. Bueno, Caifás dijo que era mejor que muriera uno en lugar de todo el pueblo, y esto fue lo que sucedió. ¿Fue salvo? Era circuncidado. ¿Fue salvo? No. Así que la circuncisión quedó invalidada allí. ¿De qué te sirve tener vestidos largos si no vas a hacer lo correcto? Pablo habla del ornato interior, que sin lugar a dudas ese vestido exterior debe ser reflejo del ornato, del vestido, de la belleza, de la pureza interior. Óigalo bien, Pablo prácticamente, sin ir más allá, está diciendo, hay mucha hipocresía en el entorno religioso. Por eso lo dice, y la incircuncisión tampoco tiene validez si no se están guardando los mandamientos de Dios. Entonces la pregunta que surge en esta mañana, ¿estás guardando los mandamientos de Dios? ¿A qué iglesia perteneces? Puedes decirlo con orgullo. Puedes decir, soy protestante de la reforma de Martín Lutero, o de la reforma de Zwingliu, o de la reforma de Juan Calvino. Puedes decir, pertenezco a la reforma de hace 500 años. Puedes decir, pertenezco al movimiento evangélico. Puedes decir, pertenezco a la iglesia anglicana. Puedes decir, pertenezco a la iglesia copta. Puedes decir, soy ortodoxo, pertenezco a la iglesia ortodoxa. Puedes decir, pertenezco a la iglesia católica. Pues yo te digo, pertenezcas a donde pertenezcas. Dígalo con orgullo o no. Si realmente no obedeces los mandamientos, de nada te sirve eso. De nada te sirve ser protestante. De nada te sirve ser católico. De nada te sirve ser evangélico. De nada te sirve ser copto. De nada te sirve ser anglicano. De nada te sirve ser de la iglesia primitiva, que es la iglesia ortodoxa. De nada te sirve eso. Aquí lo importante es tener a Cristo en tu corazón y obedecer la palabra. Déjame decirte, los hermanos no judíos de la iglesia de Corinto, los hermanos gentiles de la iglesia de Corinto, estaban preocupados, pero al mismo tiempo estaban dispuestos a hacer lo necesario para encajar. Pablo le dice, no tienes que encajar en las estructuras humanas. No.
No tienes que encajar en ninguna estructura. Óyelo bien. Para ser salvo no tienes que pertenecer a una estructura. Y cuando te hablo de estructuras, te estoy hablando de las iglesias. Las iglesias son estructuras humanas. ¿Cómo así? Sí. Establecidas por Jesús sin lugar a dudas. Pero ellas no te van a salvar. Aquí lo importante es obedecer a la palabra. Aquí lo importante es caminar con Jesús, creer en Él y guardar los preceptos, las normas, los mandamientos de Dios. Si no, de nada te sirve. Óyelo bien. Yo no sé si has entendido en esta mañana, pero si conservas todavía el orgullo religioso, donde pretendes que perteneces a la mejor iglesia, de que pretendes que perteneces a la iglesia que salva, estás orinando fuera del tiesto, te estás chorreando, oye, estás totalmente equivocado. Pablo está diciendo aquí lo importante no es lo que dicen los unos y los otros. Aquí lo importante es lo que dice Dios. Aquí lo importante es la palabra de Dios. Aquí lo importante, lo relevante son los mandamientos de Dios y que el verdadero creyente guarde, cumpla, viva conforme a los mandamientos de las leyes de Dios. Los rituales, sí. Los ceremoniales, los múltiples actos litúrgicos o cultuales no tienen validez si realmente el corazón del creyente, del que dice ser creyente, no está alineado con la voluntad del Todopoderoso. Óyelo bien, no quiero ni voy a descalificar a nadie, pero aquí lo más importante, más que encajar en las estructuras eclesiásticas, es tener a Jesús en tu corazón. Él es el único que te puede salvar, porque los circuncisos se han perdido por millones. Y aún los circuncisos pretendiendo ser salvos sin obedecer la palabra, se han perdido. Aquí hay que obedecer, son los mandamientos de Dios. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.